Bien, en la clase de hoy sería la tercera clase y es titulada Los lugares de la comunicación, mito o realidad. Mucha de la información que nosotros vamos a cubrir hoy en esta clase no necesariamente significa que yo estoy de acuerdo, pero yo quiero compartirles a ustedes esta información para que ustedes conozcan, porque yo estoy seguro que en su caminar se van a topar con personas que le van a tocar este tema. Obviamente, nosotros encontramos en nuestro caminar, en nuestra relación con el Todopoderoso, en nuestra forma de hacer los tefilot, los rezos, la cábana, todo esto está entrando en lo que es el misticismo, en campo de lo sobrenatural, porque hay una comunicación con un mundo que tú no ves. Vas a hacer, vamos a decir, vas a hacer cosas como encender velas, como tratar de que esa luz de las velas se quede contigo por el resto de la semana. Vas a utilizar los sentidos como cuando haces la Havdalah, que te concentras en el olor de las especias, también con la luz del Shabbat que se está extinguiendo, con lo que es el regocijo del Shabbat, con el vino, con lo que ves, según la profecía de Habacuc, que Mashiach podrá ver a través de todo, a través de sus manos, el fuego, etcétera. Todo raya en el campo también de lo sobrenatural y hay una línea muy, muy fina entre lo que es el misticismo kasher y el misticismo no kasher. Y ya ustedes se pueden imaginar cuál es el que abunda. El que abunda es el que no es kasher. Y aunque estamos hablando de comunicarnos con, vamos a decir, otra dimensión, otro mundo, o pudiéramos utilizar el término mundos paralelos que es bien común en el tiempo de hoy, en lo que nosotros se nos presentan por ahí y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, sí, hay otro mundo que nosotros no estamos viendo, que es el mundo donde vive Hashem, que es donde están los Malachim, que es también donde está toda la parte negativa, pero ¿qué ocurre? Nosotros vamos a escuchar que supuestamente también hay mundos o cuatro mundos en específico que se hicieron y esos mundos nosotros podemos accesar según la Kabaná, la concentración, el conocimiento que nosotros tengamos en lo que es la tefilá y lo que es la meditación y visualización. Todo suena muy bonito. Se nos vende en estas historias sobre unos mundos donde se da diferentes tipos de creación, donde mundos que están cerca, donde nosotros nos encontramos y que nuestra alma, según nosotros vamos elevándonos y vamos adquiriendo mayor conocimiento, nuestra alma también se eleva, nuestra alma puede trascender y puede cruzar a estos mundos. Esto es lo que presenta la Cabala o el misticismo específicamente medieval. Para nosotros tener en consideración que este misticismo medieval parte de una mística real que nosotros encontramos en la Tanaj y también la encontramos en los escritos del primer siglo, pero tiene una evolución grande. Unos 1000 años más tarde, en la Edad Media, y primeramente cuando nosotros buscamos en la Tanaj, vuelvo y digo, sí nosotros podemos ver algunos rastros de misticismo, experiencias que tienen algunos profetas con visiones. El mismo Rab Shaul habla que él fue o visitó uno de los cielos, no sabe si fue un sueño, si fue visión, pero que él visitó uno de los cielos. Estos cielos se recogen en la tradición, aparece en el Talmud los 7 niveles de cielos diferentes que hay. Pero ¿qué ocurre? Luego de esto, aproximadamente en el año
en el siglo II de la era común, iba a decir de la creación, de la era común, surge un rabino llamado Yohanan ben Yochai. Yohanan ben Yochai, un famoso rabino, tuvo cientos de estudiantes con él. Y supuestamente, digo supuestamente porque es la leyenda, supuestamente él, estando en una cueva, comenzó a recibir unas revelaciones interesantes. Este patrón de la cueva se repite a lo largo de la historia. Y él escribe supuestamente unos textos místicos. Y estos textos van a ser terminados, se va a tardar 1000 años en recopilarse toda esta información, y va a ser terminado por el famoso místico judío sefardí Moshe de León en el siglo XII, que realmente a este señor es el que se le atribuye que escribió, perdón, la máxima obra del misticismo judío, que es el Zohar. El Zohar, que viene en 3 modalidades diferentes. El Zohar, que dice, tiene algunos puntos sumamente interesantes, pero también, según los estudiosos, está basado en el libro del Sefer Yetzirah, que se cree que ya existía en el primer siglo de la era común, hacia el segundo siglo. Supuestamente el Zohar es una fórmula mejorada y con esteroides de ese Sefer Yetzirah. Algunas personas sugieren que ese libro tiene hasta un estatus de santo y le hablan como el santo Zohar y cosas así, o el sagrado Zohar, etcétera, etcétera. Obviamente, yo no creo que el libro sea santo ni nada por el estilo. El libro, o en sus variantes, los 3 libros diferentes que vienen, las 3 volúmenes de enciclopedia, si se puede decir así, que tienen muchos puntos bien interesantes, pero aquí es donde viene algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no morder el anzuelo, que muchas personas lo están haciendo. Cuando se comienza a estudiar estos aspectos de la mística que suenan sumamente atractivos, suenan sumamente interesantes, y no digo que no tengan algunos puntos que sean ciertos. Yo creo que sí, que tienen algunos puntos que son ciertos. Pero, por ejemplo, yo buscando información acerca de estos 4 mundos, no encuentro nada de estos mundos como se define en el Zohar, como el mundo de Yetzirah, Beria, Atzilut y el Así, ya que lo salté. No encuentro información en la Tanaj, no encuentro información en ninguno de los Talmud, ni el de Jerusalén, ni el de Babilonia. Entonces, mientras más indago, solamente encuentro información de ellos en el Zohar, que vuelvo y repito, sale en el siglo XII de la era común. Así que debo entender de que toda esta información parece que fue importada de algún otro lugar. En religiones también que hablan de la mística, de la meditación, que se encontraban en Sefarat en aquellos tiempos, nosotros encontramos mundos, vamos a decir, paralelos, no con estos nombres, pero en los sufíes, en el neoplatonismo, que son corrientes totalmente paganas, encontramos estos mundos. El cristianismo de aquel entonces hablaba de otros mundos, pero básicamente son los mundos que te menciona, y es la creencia judía que nosotros vemos en el Tanaj. Pero fuera de esto, no encontramos evidencia en el Tanaj de que existen realmente 4 mundos llamados, aquí se los presento ya, con diferentes nombres, con diferentes propósitos. Sí, vuelvo y repito, se entiende desde el punto de vista de la Tanaj que hay otro mundo. Como dije, el cielo tiene 7 capas diferentes donde ocurren diferentes cosas, y tienen diferentes audiencias, incluyendo como 7 tierras diferentes, vamos a decirlo así, 7 tierras diferentes, 7 mundos diferentes, 7 niveles diferentes, pero no 4 mundos per se.
Los cabalistas encuentran conexiones en el Tanaj a través de la interpretación simbólica y alegórica. Ven los cuatro mundos reflejados en la creación del mundo en Génesis, las visiones de Ezequiel, la experiencia mística de los profetas. Interpretan pasajes como referencia a estos niveles. Buscan entender las conexiones entre lo físico, emocional, mental y espiritual en la escritura. Hay un movimiento hoy en día dentro del Hasidut. Entiéndase que el Hasidut, el hasidismo, surge para los finales de los 1600, para los 1700, en lugares como Ucrania, Polonia, esa área, esa región de Europa oriental. Ahí es donde se van a levantar grupos como Breslev, que nosotros encontramos mucha literatura de Breslev. Ellos son como los pentecostales, por decirlo así, dentro del cristianismo, y hay mucho material bueno, pero hay una mezcla. Chabad Lubavitch y otros grupos así. Algo que mencionó sobre Breslev, y esto a mí me había chocado, porque hace años atrás tuve un maestro de artes marciales, de Krav Maga, y él vivía en Israel, o vive en Israel, y él hablaba de que allá en Israel, los de Breslev tenían fama de que solían fumar mucha marihuana para entrar en un tipo de trance y poder experimentar, vamos a decir, un tipo de manifestación sobrenatural. Eso usted lo puede buscar, va a conseguir información. Estos son grupos pequeños comparados con el resto de grupos que hay, variantes que hay dentro del judaísmo. Y principalmente este Hasidut se ven como un tipo de sectas mesiánicas, porque creen obviamente que vendrá Mashiach, otros no creen en un Mashiach, sino en una persona, sino en una era, pero no son vistos con buenos ojos. Y esto de recurrir a, vamos a decir, olores o algún tipo de sustancia donde son como alucinógenos, no es nada nuevo. Esto también lo va a hacer otras sectas dentro del Islam, como los Hashashim o los mismos sufíes, que dicho sea de paso, se cree que el judío cabalista o el místico en Sefarad, España, absorbió algunos conceptos de los sufíes, que es una mezcla que tiene que ver con el Islam y otras variantes místicas, y los incorporó en esta nueva línea. Recuerde siempre que la época dorada de la mística en el judaísmo va a ser en Sefarad, especialmente en la Edad Media. Antes de eso no se va a dar. Incluso antes de que llegara la época del gran Rambam, el Maimónides, el Gaón de Vilna comenzó a ver todo lo que estaba ocurriendo y cómo ciertos sectores se estaban desviando a enseñanzas místicas que la Torá, que el Talmud no mencionaba, y las criticó y las señaló, pero siempre estas enseñanzas se abrieron pasos hasta básicamente en los 1500, 1600, que se le da una forma casi definitiva por parte de el gran Arizal allá en la ciudad de, vamos a ver si recuerdo esta ciudad, en Safed, Safed en Israel, la gran ciudad mística. Esta ciudad mística tuve la oportunidad de verla, esta ciudad mística donde están los grandes cabalistas de Israel, y lamentablemente, cuando estuve yo pasando, yo no entré dentro de la ciudad, pasé simplemente por afuera y la vi, pero el guía turístico que era de allí decía que la mayoría
de casos de abuso sexual contra menores y violaciones de mujeres provienen en Israel de esa ciudad, de Safed, la gran ciudad cabalista, que lo que viven son místicos y cabalistas, pero ¿qué está ocurriendo? Porque si fuera así esto, si fuera todo orientado hacia la verdad más limpia, vamos a decirlo de esa forma, nada de esto se supone que estuviéramos viendo. El misticismo o la cabala enseña que la realidad está estructurada en 4 niveles o mundos espirituales, cada uno representado en una etapa en el proceso de emanación divina. Estos mundos no son lugares físicos, sino niveles de conciencia y manifestaciones que también se reflejan en la estructura de la oración de la tefilá, permitiendo a el orante ascender espiritualmente. El primer mundo que nosotros vamos a escuchar, vamos a ver, y vuelvo y recalco, no es porque yo crea esto, pero es porque esto está propagado por todos los lugares y en un momento dado alguien le va a venir a hablar de esto, convencido de que este es el nivel más avanzado que se puede encontrar en la Tanaj, que es el nivel que se tiene que perseguir para tener una relación totalmente más fuerte, más íntima con el Todopoderoso. El primer mundo es el mundo de la acción llamado Asiya. Bien, la naturaleza de este mundo es el más bajo, donde la energía divina se manifiesta en forma física y concreta. La conciencia representa el plano material, el cuerpo y las acciones. En la tefilá, en la oración, corresponde a las partes iniciales de la oración, como los salmos, las bendiciones preparatorias. Aquí el enfoque está en la disciplina, la postura, la pronunciación correcta y la intención básica. El objetivo, establecer una base firme para la elevación espiritual mediante actos físicos y conscientes. El segundo mundo se llama el Yetzirah, el mundo de la formación. La naturaleza de este mundo es emocional y espiritual. Aquí se forman los sentimientos y las imágenes internas. En cuestión de la conciencia, representa el plano del alma y las emociones. En la tefila se relaciona con la sección de Shema Israel, donde se despierta el amor y el temor reverente hacia Hashem. El objetivo en este mundo es activar el corazón, conectar emocionalmente con lo divino y formar una relación afectiva con el Creador. El tercer mundo, el mundo de la creación, se llama Bería. La naturaleza de este mundo es el mundo del intelecto y la mente, donde las ideas divinas toman forma. Representa el plano del espíritu y la comprensión. En la tefilá se vincula con la amida, oración de pie, silenciosa, donde el alma se eleva en contemplación. El objetivo, alcanzar claridad mental y conexión profunda con la voluntad divina sin distracciones externas. Y el cuarto mundo se llama el Atzilut, mundo de la emanación, el mundo más elevado donde está Hashem, donde se manifiesta sin separación. Conciencia, bueno, representa la unidad con Hashem más allá del intelecto y la emoción. En la tefila se alcanza en los momentos de máxima concentración y anulación del ego, cuando el orante se convierte en un canal puro de luz divina. El objetivo, experimentar la unión con la fuente divina, donde no hay dualidad ni separación. ¿Cómo se refleja esto en la práctica? Recuerde, vuelvo y digo y repito, esto es cómo se presenta todo este de 4 mundos de la creación en la mística. Para que usted conozca cuando alguien lo aborde y le traiga todo este tema. Geometría, todo lo que son los códigos, todo está conectado con estos temas.
Durante la oración, la tefilá, el orante idealmente asciende por estos mundos. Comienza con el cuerpo y la acción, despierta el alma y las emociones, eleva la mente hacia la comprensión, se anula en la presencia divina. Y este proceso convierte la oración en una escalera espiritual, como la visión de Jacob, donde los malachim suben y bajan entre los mundos. Ahora, cuando nosotros realmente conectamos con Hashem, sí vamos a experimentar que vamos a salir a otra dimensión. Lo vamos a experimentar, yo lo he experimentado. Puede manifestarse algo sobrenatural porque estás entrando en otro nivel. Pero yo no estoy diciendo con esto y tampoco puedo creer que me estoy transfiriendo a uno de estos mundos que yo acabo de presentar por el simple hecho de que estos conceptos, como se enseñan, no nacen dentro de la cultura judía. Estamos hablando 1000 años después de la destrucción del Santo Templo o 1200 años después de la destrucción del Santo Templo, que ocurren o se incorporan todos estos conceptos traídos de otras religiones. Y ustedes saben lo que dice Hashem en su Torah en cuanto a lo que es la mezcla. Hashem detesta la mezcla. Eso nosotros tenemos que tenerlo siempre presente. Los mismos sabios místicos hablan de que una persona que no tenga 40 años de estudio en la Torá, y esto también se interpreta como que la persona tiene que ser mayor de 40 años, no puede ir a estudiar estos conceptos porque son muy elevados. Ellos mismos han puesto unos parámetros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque sí, vuelvo y recalco, nosotros podemos encontrar que estamos entrando en la autopista de todo el universo y vamos de camino a conectarnos con el Creador, y en ese caminar hay que conocer qué uno está haciendo, pero no podemos confundir de que nosotros pasamos del mundo de la silla y fuimos al Beirá y todo eso que estamos experimentando porque amamos a Hashem, porque amamos la tefilá, porque queremos comunicarnos con Él de una manera todavía mucho más intensa, que se trata que nuestra alma se elevó y, como dice esta mística moderna, y cuando digo moderna, de Nueva Media para acá, fue que pasamos a otro mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Otro problema que existe, que muchos sidurim, específicamente que están mezclados con el Hasidut, y ahí vamos a ver muchos sefardíes también, han incorporado muchos conceptos cabalistas modernos del Arizal, que es el que va a darle mucha forma a todo esto. El Arizal mismo se veía como si fuera un Mashiach. El Arizal mismo, aunque enseña unas cosas muy bonitas, por el otro lado se está desviando de la Torá. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ser maduros, pedirle discernimiento, como pedimos todos los días, Chokmah, Bina, Da'at, a Hashem, para que Él nos muestre si lo que nosotros estamos estudiando, si estamos leyendo realmente esto se hacía en el modelo a seguir, que sería el judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua, el judaísmo del segundo templo, que cuando lo analizas tiene mucha mística y hay cosas que se parecen, pero no es que se parezca, es que sea igual. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, mucha dad, mucho discernimiento. Hay que pedirle que Hashem sea el que realmente nos dirijas, porque podríamos estar desviándonos. Nosotros tenemos que tener un patrón de vuelo. Todo piloto tiene un patrón de vuelo. Patrón de vuelo significa que el sistema del avión ya tiene toda la información de la dirección. Y si viene una turbulencia, si viene un mal tiempo y el avión se tiene que desviar derecho, izquierda, arriba o abajo, en cierto momento dado, el avión mismo se alinea al patrón de vuelo que está establecido. Si el patrón de vuelo de nosotros no está en la Tanaj y luego en los escritos nazarenos,
y ahí vamos a añadirle también en la Mishnah y lo que te dice el Talmud. Si no está ese patrón de vuelo, toda esta información, cuando se nos presentan este tipo de turbulencia, como va a ser la mística, que se escucha bonito, la mística moderna, valga la aclaración, entonces nosotros, ¿cómo vamos a volver a ese patrón de vuelo original si no está dentro de nosotros? Mediten en eso. Esta es una clase un poco más corta, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes se van a topar con personas que le van a traer conceptos muy bonitos, muy místicos, muy elevados, porque desgraciadamente la persona que entra en esta mística realmente cree que está caminando ya por las nubes, que tiene una revelación, wow, la última, que es algo sublime, que es algo que la mayoría de la gente que no te entiende, ellos todavía no están en ese nivel de entendimiento, según ellos. Vemos hoy en día rabinos jóvenes, han recibido mucha formación en estos temas y están transmitiendo todos estos temas. Eh, la reencarnación, por ejemplo, va a ser uno de los temas que se desarrolla en este tipo de mística, que tú tienes que estar haciendo tikkun y perfeccionándote quizás hasta 7 vidas para poder entonces alcanzar el objetivo y no tener que volver a reencarnar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Suena bonito, pero dentro de la Tanaj, dentro de los escritos nazarenos y dentro del Talmud no hay reencarnación. Incluso la Mishnah Nazarita dice bien claro y repite lo que dicen los profetas. Está declarado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, si nosotros creemos de que habrá una resurrección de los justos y los injustos, y porque el judaísmo te lo acepta, va a haber una resurrección. Entonces, ¿qué tipo de resurrección se va a dar la persona que ha reencarnado como ellos lo presentan? ¿En qué cuerpo va a reencarnar? ¿En qué cuerpo va, perdón, a volver a la resurrección, a la vida? En el de la primera reencarnación, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, etcétera. Hay cosas que no hacen sentido. Mucho cuidado con todas estas cosas. Personas se van a acercar de ustedes, personas van a traerle todo esto y ellos están convencidos, lo hacen honestamente de que esta es la última revelación. Y ahí es donde nosotros, como decía el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil tienen que estar activadas o los sentidos arácnidos del hombre araña tienen que estar en su lugar porque hay algo que no está bien. Y solamente el estudio de la Tanaj, el estudio de la Mishnah Natzarita, entiéndase que el estudio de la Mishnah Natzarita alineado a lo que te dice la Tanaj, porque no es tampoco como lo interpreta el cristianismo ni nada por el estilo.